La leyenda de la campana de oro de Juchitepec. En el corazón del Estado de México, entre montañas y valles, se encuentra el pintoresco pueblo de Juchitepec. Este lugar lleno de historia y tradiciones alberga una de las leyendas más fascinantes y misteriosas de la región. La leyenda de la campana de oro. Hace muchos años, en la época colonial, Juchitepec era un próspero asentamiento. Los colonos españoles, en su afán por convertir a los indígenas al cristianismo, construyeron una hermosa iglesia en el centro del pueblo. La iglesia, con sus altos muros de piedra y majestuosa torre, se convirtió en el símbolo de la fe y la devoción de los habitantes. Un día llegó al pueblo un fraile español llamado Fray Antonio. Era un hombre de gran sabiduría y humildad, conocido por sus obras de caridad y su fervor religioso. Fray Antonio trajo consigo una campana especial hecha completamente de oro puro. Esta campana era un regalo del virrey de la Nueva España, quien le había enviado para honrar la iglesia de Juchitepec. La campana de oro, con sus inscripciones y relieves intricados, era una obra maestra de la artesanía. Fray Antonio explicó a los aldeanos que la campana tenía un propósito sagrado: convocar a los fieles a la oración y proteger al pueblo de cualquier mal. La campana fue instalada en lo alto de la torre de la iglesia y su resonante tallido pronto se convirtió en una parte esencial de la vida diaria en Juchitepec. Con el tiempo, la campana de oro se convirtió en un símbolo de prosperidad y protección. Cada mañana al amanecer, el tallido de la campana marcaba el inicio de un nuevo día, llamando a las personas del pueblo a la misa matutina. Su sonido era claro y melodioso. Se decía que podía escucharse a kilómetros de distancia. Los habitantes de Juchitepec creían firmemente en el poder protector de la campana. Durante tormentas y sequías rogaban a la campana para que intercediera ante Dios y trajera alivio. Y sorprendentemente sus oraciones siempre parecían ser respondidas. Las cosechas eran abundantes, las enfermedades eran raras y el pueblo prosperaba. Sin embargo, la paz y la prosperidad de Juchitepec no pasaron desapercibidas para todos. En las montañas cercanas, un grupo de bandidos había escuchado rumores sobre la valiosa campana de oro. Estos hombres, liderados por un despiadado bandido llamado el Temible Jacinto, decidieron apoderarse de la campana para fundirla y vender oro. Una noche, bajo el manto de la oscuridad, los bandidos descendieron de las montañas y se infiltraron en el pueblo. El temible Jacinto, conocido por su astucia y crueldad, lideró a los hombres hacia la iglesia, armados con herramientas y cuerdas. Comenzaron a trepar la torre de la iglesia con la intención de robar la campana. Pero las personas, alertados por el ruido y la intuición de Fray Antonio, no estaban dispuestos a dejar que su símbolo sagrado fuera profanado. Los hombres del pueblo, armados con palos y herramientas agrícolas, se reunieron rápidamente para defender su iglesia. Con Fray Antonio a la cabeza, enfrentaron a los bandidos en una feroz batalla. El temible Jacinto, sorprendido por la valentía y determinación de los aldeanos, pronto se dio cuenta de que su plan no sería tan sencillo como había pensado. Los hombres de Juchitepec, impulsados por la fe y el deseo de proteger su hogar, lucharon con una fuerza sorprendente. En medio del caos, la campana de oro comenzó a tañer sola, como si un poder divino la estuviera tocando para animar a los defensores. La batalla fue intensa y prolongada. Justo cuando parecía que los bandidos iban a ser derrotados, un rayo de luz iluminó la torre de la iglesia. La campana de oro, vibrando con un sonido ensordecedor, emitió un destello brillante que cegó a todos los presentes. Cuando la luz desapareció, la campana había desaparecido sin dejar rastro. Los aldeanos, atónitos y exhaustos, miraron al cielo en busca de respuestas.
Fray Antonio, arrodillado en oración, proclamó que la campana había sido llevada al cielo por los ángeles para protegerla de los impíos. Los bandidos, desconcertados y temerosos, huyeron de Juchitepec y nunca más se supo de ellos. A partir de esa noche, la campana de oro se convirtió en una leyenda. Los habitantes de Juchitepec creían que la campana aún velaba por ellos desde el cielo. Aunque la campana ya no estaba físicamente presente, su espíritu seguía protegiendo al pueblo. Se decía que en las noches de luna llena, si escuchabas con atención, se podía oír un tenue tañido en el viento, como recordatorio de la presencia divina. A partir de esa noche, la campana de oro se convirtió en una leyenda. Los habitantes de Juchitepec creían que la campana aún velaba por ellos desde el cielo. Aunque la campana ya no estaba físicamente presente, su espíritu seguía protegiendo al pueblo. Se decía que en las noches de luna llena, si se escuchaba con atención, se podía oír un tenue tañido en el viento, como recordatorio de la presencia divina. La iglesia, aunque ahora sin su campana de oro, continuó siendo un lugar de gran devoción. Fray Antonio, que vivió el resto de sus días en el pueblo, se convirtió en un símbolo de fe y esperanza. Contaba las historias de la campana a las nuevas generaciones, recordándoles que el verdadero valor no estaba en el oro, sino en la fe y la unión. Con el tiempo, la leyenda de la campana de oro se extendió más allá de las fronteras de Juchitepec, explorando a historiadores y cazadores de tesoros llegaron al pueblo con la esperanza de encontrar pistas sobre el paradero de la campana. Algunos creían que la campana había sido escondida en una cueva secreta en las montañas, mientras otros afirmaban que estaba enterrada en algún lugar del valle. A pesar de los esfuerzos y las numerosas expediciones, la campana de oro nunca fue encontrada. Los habitantes de Juchitepec, sin embargo, no se desanimaron. Para ellos la campana había cumplido su propósito divino y ahora descansaba en el reino celestial. La búsqueda de la campana se convirtió en una parte rica de la tradición del pueblo, una aventura que mantenía viva la leyenda y unía a la comunidad en un objetivo común. Muchas de las personas que vivían en el pueblo decían que al atardecer siempre veían reflejada la campana de oro, hasta que un tiempo después se decía que la campana estaba enterrada y protegida por una guardiana. Una guardiana es una víbora muy grande que protegía las riquezas del pueblo, pero nunca se llegó a saber si esto era verdad y mentira. La leyenda es un testimonio del poder de las creencias y la importancia de la unión comunitaria. Aunque la campana física se ha perdido en el tiempo, su legado continúa protegiendo y guiando a los habitantes, recordándoles la verdadera riqueza que reside en la fe y el amor compartido.